Y bueno, lo que tenemos que tener en cuenta en principio es que nosotros vamos a tener que tener una hoja de cálculo dentro del libro, porque un fichero, un documento de Excel, a fin de cuentas, realmente su nombre original, su nombre real es libro de cálculo. Cada una de estas pestañas de aquí abajo son las hojas de cálculo. La hoja 1 la vamos a renombrar, directamente se va a llamar enero. Y bueno, vamos a hacer lo mismo con todas las hojas. Y bueno, aunque yo voy a ir creando todos los meses, voy a pausar el vídeo y continuamos cuando tenga ya hasta diciembre. Bien, yo lo que he hecho es añadir todos los meses del año, pues simplemente pinchando aquí la pestaña de nueva pestaña o insertar hoja. Y lo que ocurre es que tengo ya todos los meses del año, aparte tengo una hoja adicional de resumen anual, ¿sí? Sería resumen anual. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues sencillamente vamos a empezar a crear una hoja de cálculo. Nos vamos a enero, lógicamente. Me voy a crear, en primer lugar, esto luego lo vamos a tener que borrar porque en cada uno de los meses será el nombre diferente. Pero bueno, por lo menos para que vaya teniendo el mismo formato, vamos a hacer una cosa. Vamos a inicio y vamos a combinar y centrar. Y ya tenemos el mes combinado y centrado. Vamos a centrarlo verticalmente y horizontalmente ya estaría centrado. Vale, pues vamos a ampliarlo un poquito. Y esto ya sería el mes de enero. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a introducir todos los ingresos posibles. Bueno, todos los ingresos posibles, digamos, para una familia genérica, pero evidentemente pues hay familias en las que hay una nómina, hay familias en las que hay dos nóminas, incluso hay familias en las que por desgracia no hay ninguna y como mucho hay una subvención por paro o cualquier cosa así. En otras ocasiones pues podemos tener una nómina y un alquiler, tenemos una vivienda en alquiler y eso nos renta también, nos aporta ingresos. Es decir, tenemos que cubrir en esta plantilla todo el espectro posible de posibilidades, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, pues vamos a empezar poniendo aquí nómina 1, nómina 2, sería muy raro, pero bueno, puede ocurrir, una nómina 3, y a continuación vamos a ir empezando a poner, bueno, pues otros posibles ingresos, como por ejemplo, digamos, alquiler. Claro, hay que distinguir entre el alquiler de ingreso y el alquiler de gasto. Lo vamos a poner aquí, pero bueno, al estar ingreso se supone que va a ser un alquiler de ingreso. De hecho, esto ya podríamos ampliarlo para darnos cuenta de que todo esto son ingresos. Vamos a poner aquí ingresos extraordinarios. O vamos a dejar ingresos extra. Podríamos poner, por ejemplo, alguna beca, subvención. Y bueno, realmente cualquier otro ingreso que nosotros contemplemos, pues siempre vamos a tener la posibilidad de ponerlo por aquí debajo. Así que vamos a dejar unas cuantas líneas en blanco, o celdas en este caso, y vamos a empezar a darle un formato a esto. Por ejemplo, así. Y esto de aquí lo vamos a poner en un color así, perdón, en un fondo así, digamos, vamos a ver, una cosa como esta. Con esto yo quiero expresar que esto es positivo, digamos. Y ahora vamos a tener los gastos. Y aquí, por desgracia, normalmente sí que va a haber una gran cantidad de posibles gastos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa en primer lugar y es copiar el formato de este ingreso aquí. Y ya de esta manera pues se queda digamos grabado este
este formato. Bien, pues vamos a comenzar. Lo primero, evidentemente, sería la vivienda, bien sea en conceptos de hipoteca o bien en alquiler. Vamos a poner aquí hipoteca o alquiler. Después, bueno, pues alimentación. Estamos hablando de un orden de prioridades más o menos estándar, ¿no? Después podríamos poner todo lo referente a, bueno, pues a electricidad. Vamos a poner luz. Vamos a poner agua. Vamos a poner gas, que en unos casos serán pues gas natural, en otros casos será butano, o sencillamente vendría incluido en la luz, en la propia calefacción. Si no lo necesitamos este gasto, bueno, pues ya veremos o bien borramos la fila o sencillamente no ponemos nada y ya está. Vamos a poner, por ejemplo, ropa y calzado. Sería otro gasto también importante. Después, pues bueno, digamos el resto de gastos, el orden de prioridades ya lo define cada cual. Ya yo voy a poner aquí gastos tal cual en el orden en un orden aleatorio casi prácticamente. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el transporte. Bueno, pues supongamos que tenemos un vehículo, podrían ser dos vehículos y entonces sería la suma de los dos. De momento vamos a poner vamos a poner los dos y ya está. Coche 1. En el caso de que no utilicemos vehículo propio, pues esto evidentemente no tendrá mucho sentido. Vamos a poner carburante. Vamos a poner mantenimiento podría ser también imputable, es decir, mantenimiento vehículos. También podríamos, bueno, evidentemente el seguro. Aquí estamos hablando de seguro de los vehículos, pero también habrá que hacer, ya que estamos hablando de seguros, vamos a hablar también de un seguro pues de la vivienda, por ejemplo, y seguros de vida, si es que tenemos. También podríamos tener pues seguros de salud, por ejemplo. Y bueno, ahí en algunos casos se suele poner todos los seguros en uno solo, digamos, en la hoja de cálculo, pero eso depende de qué es lo que queramos hacer. Si queremos llevar un control, digamos, totalmente detallado de cada uno de los gastos que tenemos, o si queremos agruparlos más o menos a nuestro aire. Bien, vamos a continuar. Matrículas de colegios, universidades, lo que sea. Y aquí ocurre lo mismo. Podríamos poner matrícula 1, matrícula 2 o, bueno, pues vamos a poner 2, por ejemplo. Matrícula 1, matrícula 2. Podríamos pues empezar a poner el tema de los impuestos. Bueno, pues por ejemplo podríamos hablar del impuesto del IBI. Podríamos hablar del tema de gastos de comunidad. Podríamos también pues todo lo que tenga que ver pues con la declaración de la renta, si nos sale a pagar, bueno, pues en su momento tendríamos que poner impuestos en general, aunque sería, digamos, imputable sobre todo al IRPF. Bueno, pues podríamos seguir poniendo cosas, evidentemente todo lo que es telefonía, que hay veces que está todo agrupado en telefonía e internet, telefonía fija, móvil e internet. Bueno, pues en el caso de que la tengamos separado, podemos ponerlo separado, y si no, pues siempre podemos poner telefonía más internet, que hace referencia a, bueno, pues el móvil, el fijo y la conexión a internet.
Ya digo que si se requiere desglosar, se desglosa, y si no, pues no. En algunos casos aquí hemos desglosado y en otros pues no. Este de telefonía más internet, pues puede resultar que nosotros tenemos el móvil separado de la telefonía fija, separado de internet, aunque la tendencia habitual es a unificarlo todo. Evidentemente, pues aparte de la alimentación en general, nosotros pues evidentemente en un momento dado podemos salir fuera a cenar y todo eso. Bueno, pues eso lo vamos a poner en conceptos de cenas y similares. Vamos a poner cenas, almuerzos, ese tipo de cosas, o desayunos, en fin. Todo lo que sea salir fuera a comer o a consumir cualquier cosa, pues quedaría en un gasto aparte. Claro, si hacemos esto, estamos diciendo que vamos a controlar todo eso. Es decir, cada vez que salgamos fuera y gastemos X, pues evidentemente todo ese dinero lo vamos a controlar. Y ya, bueno, pues siempre, por ejemplo, también tenemos la posibilidad de gastar dinero en muebles, menaje del hogar. Bien, todo lo referente a electrodomésticos, periféricos de ordenadores, portátiles, móviles, etcétera, nosotros lo podemos agrupar con un epígrafe llamado bienes de consumo, aunque igualmente también se podría desglosar. Aquí todo es desglosable o unificable, según queramos nosotros no tener un nivel de detalle grande o sí tenerlo. Por ejemplo, si hacemos viajes, esto es diferente a tener coche, evidentemente, me refiero a cualquier viaje que nosotros queramos llevar a cabo, viajes, hoteles, etcétera. Si queremos ir a espectáculos como conciertos o cualquier cosa que no sea gratuita, evidentemente que tengamos que pagar cualquier cosa. Bien, pues ya prácticamente nos quedaría otras cosas que no sean tipo viaje, espectáculo, pero que sea ocio en general. Por ejemplo, podría ser también cuestiones de hobbies que tengamos o cualquier cosa así parecida. Y ya solamente nos quedaría, bueno, aunque no lo he puesto antes, lo podríamos poner ahora, cuestiones referentes a limpieza. Bueno, pues limpieza. Y al final de todo vamos a poner gastos extraordinarios, que son gastos que ocurren en cualquier otro momento que tengamos cualquier urgencia o que se nos haya roto cualquier electrodoméstico o cualquier cosa que nos surja. Y para terminar, bueno, podríamos poner otros gastos que no siendo extraordinarios, sino ordinarios, pues nosotros queramos apuntarlo aquí. Bien, pues todo esto son nuestros gastos. Y ya digo que se puede especializar aún más o se pueden unificar, eso ya quedaría a gusto de cada cual. Y a continuación nosotros tenemos que decir que todo esto es imputable a enero. Y en enero, en cualquier mes, bueno, pues aunque normalmente los meses ya sabemos que tienen 30, 31 días, 28 o 29 días, pero esos días se pueden digamos, distribuir en 4 semanas, en 5 semanas e incluso en 6 semanas. Lo cual no quiere decir que un mes tenga 6 semanas, sino que puede estar distribuido sus días en 6 semanas. Así que vamos a poner semana 1 y a continuación vamos a poner hasta las 6. Ya Excel automáticamente nos pone el número de semana. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, perdón, esto tendría que haberlo puesto aquí. Y a continuación, bueno, pues vamos a poner aquí
una cuadrícula con borde grueso, y para distinguirlos, para ir distinguiendo las filas, lo que vamos a hacer es utilizar diferentes colores de fondo, me refiero. Por ejemplo, este y este quedarían de un color y este de otro color para distinguirlos. Bueno, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a copiar y pegar esto de semanas. Esto lo vamos a también encuadrarlo. Y a continuación lo que vamos a hacer es plasmar todo este formato, es decir, con una fila de un color y otra de otra, en todo lo que son los gastos. Nosotros hemos seleccionado esto, hemos pinchado en copiar formato y ahora vamos a pegar aquí abajo. Y efectivamente, la única pega es que esto se ha quedado sin borde, pero no pasa nada. Seleccionamos todo esto de nuevo y pinchamos en el borde grueso. Con lo cual ya tenemos pues todas las filas de un color diferente. Se me ocurre que esto también debería tener una cuadrícula. Y ahora de nuevo un borde grueso. Y que esto de nuevo lo copiamos y lo pegamos aquí. Y ya de esta manera pues tenemos esto mucho más ordenado. Bien, que vamos a empezar a poner aquí algunas cuestiones importantes referentes a fórmulas. Por ejemplo, primera fórmula que vamos a poner aquí va a ser igual a la suma de todo esto. Vamos a también, bueno, todo esto lo vamos a poner en formato euro. Y esto de aquí lo vamos a encuadrar con un borde grueso. Podríamos de hecho poner una cuadrícula antes de nada y después ponerle un cuadro grueso. Bien, esto también podríamos haber arrastrado hasta aquí. Bueno, esta última la ponemos así, vale. Y ya tenemos aquí pues cada semana pues la suma de todos los ingresos. Correcto, entonces lo siguiente que vamos a hacer, pues aquí también vamos a poner una cuadrícula y luego un borde grueso. Correcto. Bien, todo esto va a tener también formato de moneda. Así que se lo ponemos ya de antemano. ¿Y esto qué va a ser? Pues esto va a ser la suma desde aquí hasta aquí. Cerramos paréntesis y ahí está. Y esto pues lo vamos a arrastrar hasta el final. Como el borde último no ha quedado bien, lo ponemos así y ya está. Bien, pues ya tenemos la suma de los ingresos y de los gastos. Esto lo podríamos poner de otro colorcillo, como este por ejemplo, y este al ser de gasto podría ser algo más rojizo, anaranjado o algo así. Y todo esto son los gastos, que igualmente podríamos ponerlo en un color, bueno, pues que se vea que son gastos, podría ser este. Bien, o los que nosotros queramos, evidentemente. Pues ya tenemos la suma de posibles ingresos y de posibles gastos para un mes concreto. Aquí lo interesante es que todo esto se ha visto repercutido en otros meses. Lo veremos ahora. Podemos poner, por ejemplo, en algún sitio el total de ingresos y el total de gastos que nosotros tenemos en este momento. Vamos a ponerlo por aquí, total, ingresos totales y gastos totales. Bien, bueno, esto de hecho podríamos combinar y centrar, esto también combinar y centrar, aunque ahora lo pasemos a la izquierda y esto también. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner aquí un cuadro de un borde, aquí otro, aquí otro. Bien, por ejemplo, podríamos copiar el formato de este ingreso a ingresos totales y podríamos copiar el formato de gastos a gastos totales. Y aquí quedaría
¿El qué? Pues quedaría básicamente la suma. Bueno, todavía nos falta alguna cosa por aquí. Por ejemplo, podríamos poner la suma de todo esto aquí como un autosuma. Bueno, la autosuma aquí no parece ser que no quiere funcionar. Bueno, pues hacemos una suma de aquí hasta aquí, por ejemplo, y esto mismo lo repercutimos hacia abajo. Y lo interesante es que este concretamente va a ser la suma de todos los ingresos del mes. Esto le podríamos poner pues una cuadrícula, y aquí, o de aquí hasta abajo, pues otra cuadrícula. Y lo interesante es que esto, por ejemplo, podríamos copiarlo y pegarlo aquí, y esto último arrastrarlo, porque va a ser siempre pues la suma. Y ya tenemos pues la suma de todo. Bien, como tenemos la suma de todos los ingresos aquí, los ingresos totales serán iguales a esto, y los gastos totales serán iguales a estos. La diferencia entre ingresos totales y gastos totales va a ser el resultado de positivo o negativo. Vamos a poner por aquí resultado mensual. Esto bien podríamos combinarlo y bueno, podríamos ponerle en principio el mismo formato que los ingresos. Aquí y aquí pues pondríamos igual a esto menos esto. Y bien, pues como ya tenemos la hoja prácticamente terminada, vamos a ponerle aquí por ejemplo un cuadro, y si acaso podríamos poner esto en negrita, esto también, ponerle algún colorcillo por aquí, pues una cosa así. Bueno, de este precisamente no. Vamos a ver, podríamos elegir algo como esto, y aquí algo como esto, y se acabó. Y bueno, una vez completada la hoja de enero, lo que tenemos que hacer es copiarla en el resto de meses, en el resto de hojas que contiene cada uno de los meses. Bueno, pues nada más fácil como seleccionar la hoja entera, pinchando aquí en este cuadro, que sería intersección entre las filas y las columnas, y copiamos, control C, sencillamente. Nos vamos a febrero, pinchamos de nuevo aquí y pegamos. Obviamente habrá que poner febrero, en cada mes habrá que poner el nombre del mes. Vamos a hacer lo mismo aquí, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bien, pues nada. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, evidentemente, donde pone enero, estamos en febrero, pues evidentemente en esta hoja que de febrero ponemos febrero. En marzo ponemos marzo, y así sucesivamente, porque evidentemente cada hoja será del mes correspondiente. Bueno, pues esto lo voy a hacer ya, digamos, para no extenderlo, y voy a dejar esta plantilla de Excel sin proteger y sin nada para que podáis emplearla como vosotros queráis. Todavía nos quedan cosas por hacer, como por ejemplo el resumen, pero lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Así que muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Adiós.